pero no es lo que más Ya. tiempo me está ocupando. O sea, al final, en este mes de agosto ha habido todas las horas de antena de tiempo de juego, que empezó en la segunda semana, que es cuando empezó la liga. Más presentar los tiempos de juego de lunes y viernes, que los estoy haciendo yo ahora porque Erifrade está en la vuelta y mi compañero Santi Duque estaba haciendo otros programas, con lo cual me ha tocado a mí hacer los tiempos de juego cuando no los hace Paco durante este mes y preparando el Mundial. Más preparando el inicio de la Champions que empieza la Justo. semana que viene. O sea que trabajo no falta. Claro, Así que sí. tengo muchas cosas que hacer y no te creas que la que más tiempo me ocupa es el mercado de fichajes. Intento estar al loro de las cosas que están pasando, y el último día puede ser que el último día de fichajes, que es el jueves, Sí. puede ser que me toque hacer alguna cosa. Mañana intentaré descansar. eh, pero vamos, que no es lo que más tiempo me está ocupando. Y además entiendo que en tanto la redacción de deportes, lo que me comentabas ahora, septiembre se nota con un chuchup especial, ¿no? Por lo que me decías, es cierto que ya agosto es cuando empieza la liga, está la Vuelta Ciclista a España, que siempre coincide con estas fechas, pero ya cuando Sí, vamos entrando en septiembre y además este mundial que viene en noviembre, entiendo que es un poco diferente, ¿no? La sensación de decir, "Uf, es complicado". no, es diferente por la Champions. En Ya, realidad es diferente para mi trabajo es diferente sí, por la Champions, porque en tiempo de juego es verdad que hemos tenido en agosto la Vuelta Ciclista a España, pero en septiembre vamos a tener el Eurobásquet, pues exacto. más los torneos de tenis, más el US Open y demás. Entonces siempre hay cosas. Todo eso acompañando al campeonato de liga, que es el que marca un poco el latido o el ritmo de los programas, ¿no? Alrededor de la liga de fútbol es con lo que gira todo lo demás. Eh, pero al final la diferencia para mí es la Champions, que en agosto no teníamos Champions, teníamos previas, pero no es competición en sí ya con programas en directo, con Sí. tiempos de juego en directo y demás. Y esa es la diferencia en realidad entre septiembre y agosto. Pero en agosto ha habido bastante trabajo, ¿eh? Todavía no ha empezado la Champions, pero ha habido bastante trabajo. Exacto, además que la Champions empieza ya la semana que viene, esto viene voladísimo. Y te quiero preguntar un poco acerca de tu rutina, porque me decías que esta semana, bueno, a lo mejor mañana tratas de descansar y el jueves veremos qué pasa, porque la actualidad al final es un poco la que marca también los especiales, horarios, etcétera, y las informaciones, pero ¿cómo es una semana para ti, digamos, normal de trabajo? ¿Cómo puede ser un poco tu rutina? Pues de 2 años hacia acá ha cambiado mucho para bien, porque ahora nos repartimos el fútbol internacional en COPE entre el compañero Luis Millán y yo, y eso supone una mejoría respecto a hace 2 años para atrás o hace 3 años para atrás, eh, fundamental para mí. Al final somos dos personas para repartirnoslo todo, cubrir todo fútbol internacional bueno, el que haya hecho ese trabajo sabe que es muy intenso, que tienes que abarcar muchísimas cosas, que produce mucho desgaste y que además es un trabajo que tiene una fecha de caducidad. Y yo lo llevo haciendo unos 20 y pico años. Entonces, quiero decir, es un trabajo que te va cambiando la perspectiva del día a día. En mi caso, las semanas de Champions son muy sencillas de resumir. Sábado y domingo, antena de tiempo de juego. Entre Millán y yo nos repartimos los partidos que hay que cubrir durante todo el fin de semana, que al final en fútbol internacional, desde el primer partido de la Premier Claro, hasta el último partido de Italia o de Francia del domingo por la noche, claro, hay que cubrir 5 ligas, cerca de entre 20 y 30 partidos, hay que repartirse mucho trabajo. Entonces, el fin de semana es eso, las semanas de Champions. El lunes es preparar la jornada de Champions y el martes y miércoles antena con la Champions. Esta temporada Millán estará los días de Europa League, el jueves, que yo libraré, y el viernes es el día de descanso que tenemos en común, claro. que el viernes suele haber menos demanda de cosas. Claro, tenemos los dos que tener en cuenta, pero sobre todo yo, eh, que tiempo de juego abarca una demanda de horas y de trabajo, de preparación y todo eso, que es la mayor parte de mi trabajo, pero aparte está el partidazo de Juanma Castaño por las noches que te demanda lo suyo, está el Deportes Cope de Corrochano que te demanda lo suyo,
Y está el programa de Manolo Lama de las 8:30 que te demanda lo suyo, con lo cual son 4 programas toda la semana y hay que abarcar una serie de información y de equipos y de competiciones que, bueno, digamos que es mucho mejor hacerlo entre dos que Joder. hacerlo uno solo. Sí, luego hablaremos largo y tendido de fútbol internacional porque también nos gusta mucho aquí, pero te quiero preguntar un poco por ese ambiente que hay en la sección de deportes de COPE, tú ahora me lo comentabas, al final desde fuera da la sensación de que es una familia realmente, incluso con sus Sí, lo becarios, con es. su gente joven, pero también con gente que lleva muchos años en antena y que son referencias en el prisma deportivo. ¿Cómo es el ambiente desde dentro en Deportes COPE? Pues muy bueno. Yo creo que a veces parece que lo decimos por decir o parece una coletilla, pero es que somos una familia, pero es que es verdad. Somos muchísima gente en un grupo de 50 personas. Es imposible que todo el mundo se lleve bien, es imposible que todo Claro, el mundo tenga amistad entre ellos, pues surgen los roces habituales de cualquier convivencia en cualquier grupo lógico. de 50 personas, pero claro, es que teniendo en cuenta las horas que le echamos y lo intenso que es muchas veces nuestro trabajo, nuestra relación tiene que ser buena, porque si no, el trabajo sería mucho más difícil. Y al final yo creo que eso lo hemos aprendido un poco de nuestros jefes. Al final Paco, Manolo, Pepe Domingo, Suáncar, Evia, son los que un poco han fomentado eh, también que haya entendimiento, que haya buen rollo, que lo intentemos pasar bien también con el trabajo que hacemos, porque si no, claro, este trabajo es muy vocacional eh, y si fuera de otra forma, a mí, o sea, es más difícil concebir este Claro, trabajo. Te tiene que gustar lo que lógico. haces y tienes que tener una buena sintonía con tus compañeros y llevarte bien. También nosotros llevamos muchos años juntos y eso que decías de la mezcla es muy importante. Al final, yo creo que es el secreto del éxito en cualquier ámbito de trabajo, no solo en la redacción de deportes de la cadena COPE. Cuando yo he hecho programas y me he encargado de hacer programas o he tenido proyectos míos que yo he diseñado lo que quería hacer, siempre he buscado en This is Football siempre buscábamos esa mezcla de, de experiencia y de juventud, de gente con más experiencia y con menos, de tener perspectivas diferentes del oficio y de la vida para hacer esa mezcla tan rica que luego da el resultado que da. Al final es una cosa que va surgiendo de forma natural. COPE, como muchas empresas de comunicación, tienen su propio vivero, que es los cursos de posgrado, los másters y cursos de, de periodismo deportivo y másters de radio, que al final son los que nutren a la casa de gente de prácticas, gente que se va quedando 2 meses o un año y que trabaja con nosotros codo con codo durante la temporada y después, si tienen la suerte y oportunidad de poder quedarse, se quedan y forman parte de la Claro. redacción. Con lo cual, esa mezcla constante de inyección de gente joven que tiene una perspectiva distinta a la tuya del oficio y de la vida es cojonuda. Es Total. muy buena. Y nosotros también disfrutamos de eso. La verdad es que el ambiente es muy bueno y como llevamos tanto tiempo juntos, también eh, cuando estamos en la mesa de tiempo de juego, nos miramos y ya sabemos lo que quiere. O sea, tú miras a Paco y ya sabes lo que quiere Paco. Miras a Pepe y ya sabes lo que quiere Pepe de ti. Miras a Pedrito y ya sabes lo que está pensando Pedrito Martín. Al final, esa dinámica que hemos tenido durante tantos años y tantas horas en antena trabajando juntos, pues luego se nota en antena como debe ser, claro. Claro, y además mencionabas nombres, Paco González, Manolo Lama, pero me quiero centrar en uno que es Pepe Domingo Castaño, que es una persona también muy querida en el mundo de la radio y No me icónica. extraña. Claro, ¿cómo es para ti trabajar con él? Porque digamos que es esa figura, ¿no?, de la radio que permanece durante mucho tiempo, pero que incluso es querida también por las nuevas generaciones, ¿sabes? Ya no solo por oyentes más mayores, sino también los nuevos que se van metiendo en la radio, es como, oye, me gusta este estilo, ¿sabes? Sí, Pepe Domingo es una persona que tiene la edad que pone en su carné y después tiene un espíritu, unas ganas de seguir aprendiendo, unas ganas de seguir empapándose de la gente joven que le rodea, de seguir disfrutando de lo que hace, de seguir, que no tendría por qué seguir,
siendo una de las voces Sí. de referencia de nuestra vida, porque yo, Pepe Domingo, hay que tener en cuenta que yo antes de trabajar con él era oyente de Carrusel y de la SER, de la programación deportiva de la SER en aquel entonces, y a Pepe Domingo lo tenía absolutamente idolatrado, pues como a Manolo o como a Paco. Claro, luego tienes la oportunidad de trabajar con ellos Claro. y aparte de aprender muchas cosas y de idealizar a las personas, porque es verdad que las has idealizado, eh, eres capaz de absorber todo lo que saben y todo lo que te enseñan. Entonces, hacer una mención publicitaria con Pepe Domingo Castaño, que es la persona que ha cambiado la forma de hacer publicidad en la radio española, Sí. siguiendo la estela de Joaquín Prat, que él siempre nombra a Joaquín Prat, que fue su maestro, fue su gran mentor, y lo que Joaquín Prat empezó en la radio española, lo que un poco Bobby de Glanell había Ujú. diseñado en la radio española, lo que Joaquín Prat heredó después, Pepe Domingo lo ha transformado en un arte y en una forma de entender el medio, de entender la radio. Entonces, pues, ¿cómo se siente uno teniendo el privilegio de compartir eso con alguien tan grande? Pues un privilegiado. La verdad es que yo me siento muy privilegiado. ¿Y en qué momento decidiste tú meterte en el mundo del periodismo? Porque aquí siempre hemos tenido como esas dos visiones, ¿no? Gente que tenía esa vocación desde pequeño y ya luego me comentan, dejan de romantizar tanto el periodismo, que a lo mejor está muy romantizado antes de meterte en la carrera o antes de meterte en la profesión. O también me he cruzado con gente que dice, bueno, yo realmente he llegado al periodismo porque me gustaba otra área y he visto que era un buen salvoconducto para llegar a él. ¿Cómo es tu historia en este aspecto? Pues mi historia empieza de niño y yo creo que la gente que me rodea se da cuenta antes que yo, porque algunos compañeros de colegio, gente que me conocía en la infancia en Cuenca, me han dicho, si es que en el recreo te ponías a narrar los partidos, si es que en la librería de mi padre cerraba la librería y yo hacía una pelotita con las bolsas naranjas de la librería Ajá. Evangelio, hacía una pelotita así enrollada y haciendo de la puerta de la librería de mi padre, cerrada por dentro, una portería. Me soñaba los goles y los narraba y los cantaba. O sea, quiero decir, yo eso ya lo tenía. Eh, Hubo circunstancias en mi vida que me llevaron a, cuando tuve 18 años, elegir un camino que no era el mío, Ujú. que es estudiar informática. Me vine a Madrid, estudié informática y lo que realmente me cambió la vida para bien fue el colegio mayor, en el que mi madre, y se lo agradezco todos los días de mi vida, se empeñó en meterme cuando vine a Madrid y eso me vino bien para muchísimas cosas, pero al final acabé encontrando mi modo de vida. Claro. Eh, en Onda Mayor, que es la radio del Colegio Mayor Chaminade, que sigue existiendo, por cierto, eh, ahí empecé a hacer programas de deporte, pero programas también magazine o programas de música. Bajaba, pinchaba mis discos y yo soñaba que era DJ de la radio y hacía mis primeros pinitos ahí y hacía mis programas deportivos con mis amigos de aquella época en el Chami. Así fue como todo cambió, porque al final las pruebas en la SER y que Manu Martín me diera la primera oportunidad, que es la más importante, porque sin esa las demás no Claro. llegan. Todo eso fue consecuencia de que yo hubiera hecho radio en el colegio mayor y que mis amigos me hubieran dicho, oye, esto se te da bastante bien y deberías pensar, a lo mejor, que lo que estás haciendo ahora no, no es del todo lo Claro. tuyo y esto sí que podría ser lo tuyo. Y eso me cambió la vida para bien. O sea, si yo no hubiera aterrizado en el Chami y no hubiera empezado a hacer mis primeros programas de radio aficionada, probablemente no estaríamos hablando tú y yo en estos momentos. Claro, y esa vocación por narrar los goles, por el fútbol, por comentar los partidos, ¿de dónde te viene? ¿Recuerdas algún periodista de pequeño que lo escucharas por primera vez? ¿En la familia, es una familia futbolera? Porque claro, a lo mejor, hombre, es verdad que tu primer recuerdo de fútbol es complicado, pero en algún momento como que tuviste que hacer clic, ¿no? Decir, ¿sabes? A ese cambio de... Yo supongo que fue gente que estaba alrededor de la familia, Ujú. porque ni mis padres han tenido tradición futbolera, ni les gusta, ni mis hermanas, que son mayores que yo, las dos, han tenido tradición futbolera, ni les gusta. Qué Mi faena. hermana mayor, mi hermana mayor jugó al baloncesto Ajá. en Cuenca y creo que además se le daba bastante bien, pero yo no, o sea, no tuve un espejo en el que mirarme ni en cuanto a periodistas, porque no tenía
ni un padre ni una madre Claro. periodista, ni un tío, ni un abuelo, o una abuela o una tía periodistas. No, pues simplemente los medios que me llegaban en ese momento, que yo fui muy curioso y muy consumidor de radio deportiva también desde pequeñito. Y yo creo que eran esos inputs que yo iba recibiendo un poco los que me guiaron, y también la pasión futbolera que tenía yo en como el segundo anillo, ¿no? Lo que rodeaba a mi Claro. familia, amigos de mis padres o familiares directos, sin ser mis padres y mis hermanas, que a lo mejor sí que tenían un poco más de afán por el deporte y que probablemente me lo contagiaron, pero no hubo una fuente directa. O sea, no, ni me fijé en mis padres ni me fijé en mis hermanas porque ellos nunca han sido consumidores de deporte, por decirlo así. Claro, y tú hablabas de ya ese gusto de pequeño por la radio deportiva, que es cierto que en España, digamos, ha sido un fenómeno y lo sigue siendo muy importante. Y claro, yo te quiero preguntar acerca de cuál crees que es el pilar fundamental de por qué la radio siempre la han dado por muerta o la han querido dar por muerta con la llegada del cine, Mm. con la televisión. Ahora de Twitch, es cierto que tú, por ejemplo, también tienes un canal de Twitch y estás también muy Sí, metido con esta clase de cosas. Y te lo quiero preguntar porque, por ejemplo, mi abuela es muy seguidora de vuestro programa por las noches, siempre se lo pone su tiempo de juego, su partidazo, ¿cómo se etcétera. llama tu abuela, José Miguel? ¿Cómo se Lola, llama? Lola. Lola. Pues daré un beso a Lola después. Pues seguro que lo ve, Y las seguro que... gracias. Claro, y a mí eso me llama la atención de decir, estamos hablando de muchas generaciones que no dejan de seguir esa radio deportiva, que aunque no sean realmente muy futboleros, pero que les gusta como lo contáis. Es una cosa que Sí, a mí siempre me llama la atención. ahí hay dos cosas. Lo primero enlaza con la respuesta anterior, con la pregunta anterior, que, claro, yo no tenía esa fuente de consumo de deporte directa, pero sí que había mamado mucha radio, Claro, me había empapado mucho de la radio, que escuchaban mis abuelos por parte de madre y por parte de padre. Y después mis padres. Mis padres son dos grandes oyentes de radio, con lo cual yo he heredado esa pasión por el medio y eso sí que es una cosa sí, que me han transmitido directamente y que yo creo que se me nota cuando yo trabajo en la radio, se me nota esa pasión heredada de generaciones anteriores. Y, y por otra parte, yo creo que también esa supervivencia del medio está en esa transmisión de generación en generación. Yo me canso de escuchar. Los jóvenes de hoy en día no escuchan la radio. Bueno, es posible que el consumo o bien haya bajado o bien haya mutado, es ujú, decir, que haya gente joven que sí que escucha la radio, pero lo haga por otros dispositivos o de otra forma, o se haya acostumbrado a consumir ese tipo de medio a través de los podcasts o a través de programas en diferido o de otra forma, pero yo creo que esa transmisión entre generaciones sigue existiendo total. y me da la sensación de que seguirá existiendo, con lo cual yo no creo mucho en ese pesimismo de pensar que la radio está acabada. Que la radio se tiene que adaptar a los nuevos tiempos, a las nuevas formas de comunicar, a las nuevas formas de consumir. ¿A qué demanda la gente más joven? Por supuesto que sí. Nos tenemos que adaptar como cualquier medio. Pero yo creo que yo en ese punto no soy muy pesimista. Creo que nos sabemos adaptar y nos podemos adaptar. También es verdad, esto lo comento yo a menudo, que los grandes medios, como por ejemplo en el que yo trabajo, en el día a día, que es la cadena COPE, los grandes medios, como digo yo, son eh, gigantes que se mueven lento, a los que les cuesta arriesgar y el cambio más que a una persona que esté en su habitación y que tenga Claro. sus propios medios y que necesite un poco ese riesgo de lanzarse al vacío, probar cosas y experimentar para poder dedicarse a lo que más le gusta. Los grandes medios yo creo que no tienen tanto esa necesidad de cambiar tanto y tan rápido, eh, pero, pero eso no nos puede excluir de estar pendientes de qué está demandando la gente y bueno, adaptarnos también un poquito a eso. Claro, y también lo que tú decías antes, las nuevas formas de comunicar. Es decir, que, claro, la radio no deja de ser el medio, ¿no? Lo que siempre dice, el medio es el mensaje. En este caso, la radio inició una forma de hacer comunicación que
te quiero preguntar qué opinas, porque también colaboras, además con los amigos de Ágora, también estás muchas veces allí. Sí, Claro, plataformas como Twitch, al final hay mucha gente que lo encara incluso de forma radiofónica. El propio Gerard Romero, él lo dice, él viene de la radio y hace su programa radiofónico en Twitch con vídeo y demás, y jugando con muchas músicas y tal. Claro, eso denota que a la gente sí que les gusta el estilo de la radio, ¿no? Que tú decías antes, que otra cosa es dónde se consuma, pero eso es. que eso te engancha, eso te termina enganchando. Es que yo creo, José Miguel, que Twitch es pura radio. O sea, Sí, quiero decir que sí, tiene sí, muchos elementos radiofónicos. Tú has nombrado a Gerard, pero la persona en España probablemente más seguida en Twitch y más influyente en Twitch, que es Ibai Llanos, sí, ha dicho muchas veces que él ha mamado mucha radio. O sí, sea, que él ha sido muy oyente de radio desde pequeño y es que se le nota. O sea, quiero decir, mucho. muchas veces en la forma de exponer, de jugar con las pausas, jugar con el tono, jugar... claro, Twitch tiene un elemento que la radio tradicional no ha tenido, que es la imagen. Pero, pero es verdad que ves a muchos comunicadores de Twitch que tienen muchos elementos radiofónicos. Total. Y es una de las cosas por las que a mí me atrapó Twitch. A mí eh, me descubrió Twitch Loren Manchado, un Ujú. amigo que vive en Cantabria, que es entrenador de fútbol y que también es un culo inquieto, tiene muchos frentes abiertos y está muy, muy vivo en redes sociales y muy pendiente de las nuevas tendencias. Fue él el que me habló de Twitch y el que me dijo, oye, ahora que has acabado This is Football, mira esto porque esto te da posibilidades de hacer cosas que ya habíamos hablado él y yo que me apetecían hacer y efectivamente lo clavó. Yo llevo 1 año y medio en Twitch y bueno, he tenido que ir adaptándome Ya, al medio y el medio un poco a mí también. Pero, pero yo creo que en parte lo estoy disfrutando, el contenido que hago en Twitch lo disfruto por eso, porque también tiene muchos elementos claro. de comunicación radiofónica. ¿Y te ha llamado la atención el talento que hay aquí en Twitch? Porque mucha gente que viene de fuera lo dice y dice, claro, yo no conocía esto, he Mm. entrado y he dicho, hay un talento que hablamos en España o en español. Hay canales de deportes, de música, de ciencias, de psicología, etcétera. Es una barbaridad el talento por descubrir que hay. Sí, eso ya sabes que existe, solo que aquí se expone, Claro, tiene la oportunidad de exponerse, que es una de las mejores cosas de Twitch. Al final, Twitch te da la posibilidad de abrir tu propio canal y de con una videocámara, ciertos medios limitados, que cuestan su dinero, pero con ciertos elementos puedes hacerte un canal de contenido teniendo absoluta libertad para elegir tu propio contenido, que eso es algo muy bueno, sí, y tu posibilidad de crear tu propia comunidad. Claro, la gente que empieza desde cero lo tiene más difícil que la gente que yo creo que viene de medios de comunicación y ya tiene un poco el camino hecho en cuanto a haber formado una comunidad. También, ¿qué ocurre con eso? Que eh, yo también he aprendido que da igual que vengas de hacer 20 años de radio y haber estado 8 o 9 años comentando fútbol por televisión y haber estado con experiencia en medios digitales, medios impresos, etcétera. O sea, eso no te sirve para mucho si no tienes clara la idea, si no claro. tienes claro lo que quieres hacer, si no tienes cierta continuidad. A mí me ha penalizado, claro, yo tengo el tiempo que tengo y tengo los objetivos que tengo, pero a mí me ha penalizado emitir 2 días a la semana, por ejemplo, en lugar de 6 o 7. Y esta temporada, esta tercera temporada en Twitch, voy a dejarlo en un directo a la semana nada más, que será los jueves. Eso entiendo que me penaliza, pero sí que he aprendido en ese sentido esa humildad de da igual que seas una persona mm, medio conocida por tus oyentes de Ujú. radio y con las redes sociales con un determinado perfil, en Twitch da igual. Aquí vienes a ver qué me ofreces y si me Exacto, gusta me quedo y si no me gusta me voy. claro. Así que eso sí que lo he aprendido en Twitch y ha sido una lección Y también bastante valiosa. relacionándolo con la radio, hace unas semanas se pasó por aquí María Valero, que es psicóloga, también está en Twitch, y decía una frase que yo siempre la recuerdo mucho, que es, al final, tanto en Twitch y se puede aplicar también a la radio, es directo.
Es decir, si una persona le aburres, por así decirlo, o no le interesa, se va. No tiene la necesidad de quedarse. No es a lo mejor como una serie, un podcast que puede parar, tal, no sé qué. Esto es directo. Si Mm. te gusta, te quedas, y si no, te vas. Y es muy complicado realmente retener a esa audiencia en directo. Te quiero preguntar, desde tu punto de vista más centrado en la radio, ¿cuánto de valor se le da a esa audiencia en directo ahora que hay formas, lo que hablábamos, los podcasts, contenidos grabados que luego se pueden reescuchar, pero el directo sigue siendo la salsa de la radio, ¿no? De decir, retener a esa audiencia Sí, en directo. sí, el problema es que nosotros, en cuanto a las radios, en cuanto a las radios comerciales, Sí, solo tenemos esa audiencia exacta a través de dispositivos. Es exacto. decir, sigue habiendo un método bastante antediluviano y que Sí, yo creo que necesita total. cambiarse, que es el EGM. Y fíjate que lo digo en un momento en el que Sí, tanto tiempo de juego como partidazos son líderes de audiencia según el EGM. Pero aún así, creo que los profesionales de la radio somos conscientes de que es un método que debería de cambiar, porque al final es un método de medición de audiencia que no va acorde con los tiempos en los total. que estamos. Y yo creo que eso sí que debería mejorar. En cuanto al directo, la capacidad de directo, que por cierto es otro de los signos radiofónicos que tiene Twitch, otra de las características radiofónicas que tiene Twitch. Al final también en Twitch hay una cosa muy buena que es eh, una red social muy permisiva con el error y Cierto, sí. con las cosas que van pasando en el directo, quiero decir. Yo ahora podemos estar haciendo un directo y tengo una llamada, tengo que contestar un WhatsApp y me pongo a contestar un WhatsApp de un minuto y el que nos está viendo no se siente incómodo, Claro. no está diciendo, pero ¿qué está haciendo este tío? Que está contestando un WhatsApp ahora. Mm. Hay ciertos elementos del directo de Twitch que te permiten ser más espontáneo, ser más natural, llama a algún repartidor a casa a traer algo que hemos pedido y no hay nadie más en casa y yo puedo levantarme de aquí, Claro. dejar a la gente con la vista de la estantería, coger el paquete que tengo que coger, firmar lo que tengo que Y eso firmar gusta, además, sí, sí, sí. y al final es algo que esa naturalidad está un poco integrada en esta red social y yo creo que es algo que también potencia la naturalidad de los contenidos. Aparte del directo, la espontaneidad, el poder mostrarte un poco pues cómo eres y qué tienes que hacer en ese momento. Claro. Y que además eso también me gusta mucho, esa naturalidad precisamente es algo que no tienen otras plataformas, porque en la televisión, bueno, sería un escándalo si de repente te levantas a Claro, por recoger eso. un pedido, pues imagínate la que se puede liar. Y en la radio hay matices, Claro, pero en la radio tienes que estar hablando todo el rato. Quiero decir, claro, no puedes dejar un silencio de 30 segundos. claro, porque es Entonces, mortífero, sí, sí, sí. puedes poner una canción y adornar un poquito con eso y aprovechar para mirar un WhatsApp, Claro, pero vamos, que no es como Twitch. En claro. eso no es como Twitch. Y desde el punto de vista del periodismo deportivo, te quiero preguntar porque, claro, en muchas ocasiones te escriben estudiantes que hacen periodismo o gente que se quiere Sí, meter a periodismo. sí. Y claro, al final sabemos que el periodismo deportivo es como un área muy importante dentro del periodismo y en su Ujú. parte muy diferente a otras. En algunas cuestiones se parece, pero es cierto que, digamos, la forma de hacer las cosas en el periodismo deportivo es distinta al político, etcétera, porque pues tenemos nuestras diferencias, ¿no? Claro, Sí. ¿tú qué consejos le darías a una persona que se quiere dedicar específicamente al periodismo deportivo? Está en un primero de carrera, por ejemplo, ve que hay una grandísima oferta, porque hoy en día vayas a donde vayas, red social, televisión, prensa escrita o radio, hay muchísimo deporte y a lo mejor se puede sentir incluso un poco ahogado, agobiado, decir, ¿cómo voy a entrar yo aquí? ¿Qué consejo le Ujú. darías a esa persona? Que se olvide de los fines de semana, no, es broma. Sí, bueno, Pero es pero broma, medio sí, serio. No, que busque su hueco. Al final hay huecos, ¿eh? Al final sigue habiendo huecos. Te voy a poner un ejemplo muy específico. Miguel Aguilar, mi ujú, compañero de redacción de COPE, que entró a través del máster de COPE, práctica, quedó además en un momento que su presencia, como la de David Jiménez, otro compañero que salió de esa base de formación, hicieron un papel importantísimo en el TJ de la pandemia, ujú, buscando temas que pudieran servir
para tratar en un programa de 8 horas el sábado y 8 horas el Buah, domingo, 16 horas de fin de semana, sin competición deportiva en directo. total. Eh, claro, ellos también se aprovecharon de esa necesidad, buscaron su hueco, lo encontraron y ahora mismo tanto David Jiménez como Miguel Aguilar son parte de Tiempo de Juego. eh, y Miguel ha encontrado pequeños huecos, como por ejemplo los informes que suele hacer con estadísticas de el equipo que más posesión tiene de la Ujú. liga, yo qué sé, relacionado con estadísticas de goles y asistencias, relacionado con asistencia de público, todo ese tipo de cosas que son útiles Claro. después para trasladar a la antena. Miguel ha visto que había un hueco ahí que no cubríamos ni Pedro Martín, que tiene bastante el hombre con lo suyo, Mm, ni yo, que tengo bastante con lo mío, eh, y participa muchas veces en antena aportando ese tipo de cosas. A lo que voy es que hay que abrir bien los ojos y los oídos, consumir ese tipo de total, periodismo deportivo y mirar los huecos que hay, que los hay, ¿eh? Que los claro. hay. ¿Es difícil entrar en un medio de comunicación profesional? Es probablemente mucho más difícil que cuando yo entré. Sí, es posible. No quiere decir que sea imposible, ni quiere decir que no puedas entrar. ¿Necesitas entrar en ese hueco para poder hacerte un nombre en el mundo del periodismo deportivo? Hace 20 años sí, ahora mismo no. Claro, Y puedo nombrar muchos ejemplos. Eh, Quizá el de Miguel Quintana sea el más sí, evidente, de alguien que no se ha formado profesionalmente en medios de comunicación profesionales, porque Ecos del Balón ha sido una escuela brutal, pero era otra cosa, no era un medio ujú, profesional al uso, eh, que ha formado su propia comunidad y ha hecho su propio contenido en YouTube y que a partir de ahí ha dado el salto y exacto, ya llegó Mr. Underdog, que Mr. Underdog era un producto también. YouTube era distinto de los medios convencionales y a partir de ahí es donde ha ido dando el salto a grandes medios total. profesionales. Bueno, claro, Miguel Quintana en la vida hay uno, pero quiero decir que hay huecos. A lo que Sí, voy es que hay huecos. Hay huecos y tienes que encontrar el tuyo. También hay que saber calibrar qué te puede dar de comer mejor y qué es más probable que se te quede corto. Si te especializas en la liga belga o turca, es más difícil que eso te dé de comer. ya. Si te especializas en la Premier o en Italia o en Alemania, incluso ahora mismo en Francia, que es con el foco del PSG, puede tener cierto interés mediático, pues es más posible que te puedas ganar la vida con eso también de una forma más específica, como corresponsal, etcétera. Total. Pero bueno, que a lo que voy es que los huecos haylos y hay que encontrarlos. Claro, es cierto, por ejemplo, también Rafa Scritch, que también tenía su canal en Twitch y luego dio el salto a Dazón. Hay un La montón gente de de charlas de ejemplos. fútbol, La gente que, de charlas de fútbol, que luego fue efectivamente, Guille Kaiser, Glés, efectivamente. Irati Prat, que es verdad que se ha formado en marca, pero que ha tenido mucha presencia en YouTube y en Ujú, redes sociales. Al final hay, claro, hay ejemplos, hay bastantes ejemplos de, de gente que se ha labrado un camino, no en el camino que hemos aprendido claro, mi generación, que claro, para mi generación era el único camino posible. Entrar claro. en un gran medio de comunicación y poder meter la cabeza ahí y poder hacer una carrera a partir de ahí. Ahora ya eso no es así. Hay más vías. Claro. También te quiero preguntar, que te lo decía antes, que uno de los pilares de, digamos, de tu carrera y de tu profesión es el fútbol internacional. Claro, Ujú. ¿cuál es tu primer recuerdo de fútbol internacional? No digo partido, porque evidentemente es muy complicado, pero el primer recuerdo grande que tengas de fútbol internacional y que a lo mejor te marcase, de decir, oye, me interesa esta área del fútbol. Yo siempre nombro a Maldini, a Julio Maldonado, que es mi referencia, el espejo en el que me he mirado siempre, el maestro, el líder, como digo yo en antena cada vez que le presento. Y además tengo la fortuna de ser que es mi amigo. Es una persona que era una estrella de la comunicación. Cuando yo tenía 14, 15 años y me sentaba delante del Sí, televisor a ver los partidos de Premier League, comentados por él y narrados por Chus del Río, era, era una estrella absoluta
y que después yo lo he conocido como estrella absoluta y yo como aprendiz de periodismo, y su trato ha sido el mismo que me da ahora. O sea, quiero decir, es una persona a la que he admirado profesional y personalmente, y lo sigo haciendo, y ha sido él. O sea, al final es el espejo en el que yo me miré y yo dije, uy, yo quiero hacer eso. Y bueno, luego tienes que hacer tus sacrificios, el camino es a lo mejor más duro y más largo de lo que en un primer momento te puedes pensar, pero el culpable de que yo me dedique fundamentalmente a fútbol internacional desde hace ya bastantes años en medios profesionales es Maldini. O sea, la culpa es suya. Y se lo digo muchas veces, se lo recuerdo muchas veces. Es verdad. Y esa rutina de trabajo en el fútbol internacional, claro, desde fuera, en el caso de Maldini, siempre existe ya mucho el meme, ¿no? De decir, cuando hacen los comentarios de YouTube, y dicen, oye, ¿qué opinas del lateral derecho del Besiktas? Y te dice, bueno, muy bueno, tal, no sé qué. Y la gente se queda flipada, porque claro, realmente estamos hablando de un trabajo que no se ve, pero se ve cuando lo cuentas y cuando lo analizas, pero el fútbol que hay detrás y el análisis que hay detrás es una auténtica barbaridad, tanto el suyo como el que tú puedes hacer también todos los fines de semana, que tú me lo decías antes, alrededor pues eso, de unos 30 partidos sumando las 5 ligas y de equipos de interés y también jornadas con más o con menos, pero es un trabajazo también de campo. Sí, ¿qué pasa cuando llevas 20 años haciendo esto? Que tienes una base de Ya, conocimiento y de experiencia que te permite muchas veces salir de líos en los que te meten tus compañeros en antena. ya. Que te preguntan por un jugador que tú no has visto y yo suelo ser sincero, ¿eh? Yo si no conozco a un Sí, futbolista, suelo decir en antena que no lo conozco, porque creo que también debo ser honesto con el oyente. O sea, no debo engañarle. Pero claro, no siempre puedo decir, no puedo decir 20 veces en un programa, no le conozco, no le conozco, claro. no le conozco. Muchas veces tiras de base de conocimiento, de cuándo y cómo has visto a ese equipo en temporadas anteriores, pues un poco vas almacenando información y conocimiento, y eso te sirve para ir priorizando e ir administrando el trabajo. Yo ahora mismo no veo la cantidad de fútbol que veía hace 5 años, afortunadamente para mi salud física y mental. Quiero Sí. decir, he ido regulando y eso me lo ha permitido también un poco pues la experiencia y el fondo de conocimiento que tienes. Axel Torres, en una entrevista con Ecos del Balón, yo creo que definió muy bien este perfil de especialista en fútbol internacional. Dijo algo así como, esto tiene que ser tal y como lo tienen concebidos los medios profesionales ahora mismo, esta figura del especialista o Sí. experto en fútbol internacional, que es una definición que a mí no me gusta nada, porque es imposible ser Buah, el experto es el que lo sabe todo sobre eso y es imposible saber todo sobre eso, claro. porque es inabarcable y es inagotable. O sea, todos los días hay partidos de fútbol, todos y a Sí, todas horas sí, sí. prácticamente. Eh, entonces, claro, él decía, tu vida tiene que ser eso. Y si estás dispuesto a que tu vida sea eso, entonces harás más o menos bien el trabajo. Pero yo le añado a esa definición de Axel, que era buenísima, que este trabajo, este oficio de especialista en fútbol internacional, eh, tiene una fecha de caducidad. Que, por cierto, yo pasé hace tiempo ya. O sea, quiero decir, a mí ya me ha caducado. Pues que por circunstancias de la vida y de mi trabajo y de dónde estoy, de con quién estoy, etcétera, yo sigo haciendo este papel, pero también he ido adaptándolo. Las jornadas de Champions hago más de comentarista porque yo lo pedí. Yo pedí poder ser comentarista porque echaba de menos ser comentarista. Ya se me había acabado lo del Canal Plus y yo es que Claro. tengo conocimiento suficiente como para ser comentarista de partidos de Champions y pedí ser eh, comentarista en Champions y bueno, tengo la suerte de que mi jefe me hizo caso y me lo concedió. Podía haberme dicho que me buscara la vida por otro lado, Claro. pero tuve la oportunidad de hacerlo y lo estoy haciendo. Cada vez que tengo la oportunidad de presentar programas o presentar espacios, aunque sean nuevos, que no sean en radio convencional, sino que sean en Twitch o en YouTube o en el espacio que sea, o en podcast, yo lo disfruto mucho. Yo creo que ya mi voluntad profesional ya va más por ahí que por el camino de
eh, en una ronda de sábado, decir que el United va ganando 2-1 al Southampton con goles Ya, de ya. Martial y que eso ya, claro, yo lo llevo haciendo muchísimo tiempo y eso yo creo que ya a mí me ha caducado un poquito. Pero es una cuestión también de ir adaptándose, ir Claro. adaptando tu trabajo y buscar otras cosas que te motiven y ir un poco diseñando tu propio perfil. Claro, también por ese desgaste, ¿no? De que a lo mejor hace 20 años no había tanto acercamiento al fútbol internacional, porque no al final las redes sociales han cambiado también el paradigma de la comunicación y digamos que estamos como muy a la orden del día, aunque esa figura siga siendo Ujú. importante, pero antes, salvo que te lo contaran en antena o en televisión, era complicado que te enteraras del lateral derecho del Wolverhampton. Y ahora, pues oye, realmente hay como muchas más opciones de poder verlo. Y claro, si estás tantos años haciendo el mismo trabajo, que aunque te sea gustado, el fútbol no te deja de gustar, evidentemente, pero claro, esa intensidad durante tanto tiempo es complicado. ¿Tú has notado ese desgaste ya no solo a la hora de trabajar, sino también a la hora de ver fútbol? De decir, Sí, ese pozo que a lo mejor podías necesitar, que me decías, y que ya lo tienes, hace que, mira, puedes ya delegar un poco más los partidos, dedicarte a aquellos que piensas por un motivo en concreto que son más importantes, más allá de ti borrarte un fin de semana. sí, no solo lo he notado, no solo he notado esa sobresaturación de trabajo, sino que yo he tenido momentos de picos de ansiedad y Ujú. de, bueno, pues estar en una situación en la que yo notaba que estaba rebosando un límite y necesitaba, eh, bueno, un cambio. Necesitaba un cambio de dinámicas, de horarios, de exigencias conmigo mismo también, porque muchas veces el que se pone ese listón tan alto Sí, eres tú mismo. sí, sí. Mis jefes son exigentes porque tienen que serlo, pero probablemente he sido yo mucho más exigente conmigo mismo que ellos mismos. Total. Eh, también yo tengo que agradecer que yo tengo varios jefes, pero los más cercanos son Evia y Pat. Y claro, yo tengo dos jefes con los que me llevo, tengo a Evia y a Paco, con los que me llevo muy bien, con los que tengo mucha confianza y a los que yo les he dicho, pasa esto, necesito eh, cambiar, necesito adaptarme. Eh, y han sido todo facilidades, han sido todo predisposición para poder ayudarme, ha sido todo eh, voluntad de que la cosa pudiera mejorar. Claro, yo podía haber tenido jefes que me hubieran dicho, bueno, este trabajo es así, y si tú no te ves haciendo este trabajo, pues quizá debas cambiar de trabajo. O sea, Claro. eso podía haber ocurrido. Y sin embargo, no ocurrió. Ha habido total comprensión y me han dejado libertad absoluta para poder adaptarme como yo he querido. He tenido la ayuda de Millán, que se lo agradezco también un montón, porque sin su ayuda yo no seguiría haciendo esto. Y bueno, al final tampoco tienes ni las mismas necesidades, ni las mismas ganas de hacer las cosas, ni los mismos objetivos con 25 años que con 42. Ya. Ni cuando llevas 7 años en esto, o 10, que cuando llevas 22 para 23. Al final, bueno, uno cambia, evoluciona y le van apeteciendo otras cosas, también porque se ve capaz para hacer otras cosas. O sea, y al final creo que tengo una experiencia y un bagaje en el medio en el que me muevo, en el que me permite también poder probar otras cosas y hacer otras cosas, con lo cual, pues en ello estamos, en la búsqueda de ese camino eh, que me mantenga en el trabajo que yo estoy haciendo desde hace muchísimo tiempo eh, y que en algún momento dejaré, Ujú. pasaré el testigo a otra persona y será otra persona la que se quedará con ese trabajo y yo me dedicaré a otros menesteres y yo creo que es un poco esa etapa de transición para llegar a eso. Claro. Ahora estamos en una etapa un poco de transición para llegar a eso, que no sé cuándo va a llegar, pero yo a esto no me voy a dedicar toda mi vida. Claro. Eso lo tengo muy claro. Claro. Y ahora, ¿en qué disfrutas más? Hablamos de fútbol internacional, competiciones, equipos. ¿Qué es lo que más te divierte? Bueno, comentando Champions. Ujú. A mí comentar la pasada Champions para mí ha sido una experiencia muy chula, en la que yo creo que he mejorado. O sea, cuando era comentarista de Canal Plus, yo no estaba tan bien formado ni
claro, no había hecho cursos de táctica, no había hecho cursos de scouting, no me había preocupado tanto como me he preocupado en los años posteriores por formarme, por ser mejor en el análisis del juego, en comprender el juego, en transmitírselo mejor a los oyentes Claro. o a la gente que me sigue en redes sociales. Y yo creo que ahora soy mejor comentarista que cuando era comentarista en Canal Plus. Entonces, bueno, pues ese papel de comentarista lo estoy disfrutando bastante. También por lo que te decía, porque es algo distinto a lo que yo he hecho siempre. Que al final, en los últimos años en la Champions, antes de que apareciera Millán, yo lo que hacía era verme 6 partidos, los 6 partidos restantes que no jugaban los equipos españoles, Ujú. al mismo tiempo, y atendía a la demanda de lo que querían los narradores respecto a los 2 partidos de los Ujú. españoles. O sea, estaba al mismo tiempo viendo y contando 6 partidos y Sí. comentando 2. Claro, eso es una cosa imposible de hacer. Te lo Sí, digo sí, yo. sí. O sea, es que no puedes hacer eso bien, es imposible. Entonces, bueno, pues me he adaptado a una cosa, digamos, más tranquila y que se adecua más a lo que yo ahora creo que estoy mejor preparado para hacer y además me apetece más hacer. Claro, y que además también está más ligado a esa formación que tienes, que es lo que decías ahora, de decir, tanto a nivel futbolístico, tema de táctica, etcétera, ¿cómo valoras esa formación que tienes en el mundo del fútbol? Porque también se subestima, porque parece que en muchas ocasiones es simplemente pues, dar un resultado, hablar de este jugador, pero tiene un trabajo detrás que no se ve, que es de empollarte literalmente, pues, oye, pues este equipo, esta táctica, estos cursos, etcétera. ¿Tú eso cómo lo has llevado? ¿Qué formación tienes a lo que se refiere en el fútbol? Pues he hecho cursos de scouting en una universidad online que hay en Sao Paulo, que se llama Universidad del Fútbol, Ajá. en portugués y también en academias en España. Y luego Loren Manchado, que ya lo he citado, amigo, querido, es el que ha estado 1 año y medio conmigo acompañándome, dándome clases online de táctica, teniendo la paciencia para poder enseñarme poder transmitirme parte del conocimiento que él tiene, que es extensísimo. Le vemos con Gerard Romero dar auténticas Sí, sí, lecciones de sí, su joder. conocimiento de fútbol todos los lunes. Y, y bueno, pues él me ha ayudado mucho y esos cursos me han ayudado mucho. Yo creo que la formación es fundamental para cualquier aspecto. Y por ejemplo, cuando hay un exfutbolista comentando en la radio, también creo que es importante que el exfutbolista Se nota. sume los conocimientos que tiene del juego, de un vestuario por dentro y esas cosas que le puede enseñar al oyente, que es el verdadero valor Sí, del exfutbolista, de la gente que ya ha estado ahí. eh, claro, tienen que saber un poquito de radio, tienen que saber que no se puede hacer ruido delante del micro y si vas a hacer, ciérrate el micro. No es recomendable comer comida mientras estás en antena. En una mención publicitaria es mejor no interrumpir. En una ronda informativa es mejor no interrumpir. ¿Sabes? claro, Igual que el ex profesional del fútbol que se acerca a los medios tiene que aprender de medios, tiene que saber un poco cómo funciona eso por dentro. Yo creo que nosotros, los periodistas que estamos comunicando sobre fútbol y hablando de fútbol constantemente, también deberíamos preocuparnos un sí. poco por saber cómo funciona el juego y cómo podemos, porque es tan importante como lo otro, cómo podemos transmitírselo al receptor de la información de forma que lo entienda Claro, bien. Porque yo soy muy poco amigo de incluir términos técnicos o de entrenador en una retransmisión de un claro. medio. Es algo que yo intento por todos los medios evitar. Entonces, bueno, también tienes que hacer ese aprendizaje. ¿Cómo puedo yo entenderlo mejor y cómo puedo yo transmitírselo mejor a mi audiencia? Claro, porque también depende mucho de ese público, ¿no? El ejemplo que ponías antes, un Mr. Underdog, a lo mejor es más panenquita, que además también mola, ¿no? Decir para ese nicho de fútbol, pero sabes que en una radio generalista hay ciertas cosas que hay que darlas muy masticadas porque a lo mejor la gente o está trabajando, está en el metro o simplemente quiere escuchar el partido y a lo mejor pues no quiere centrarse en que le llenes la cabeza de cosas que a lo mejor puede no comprender. No tiene nada que ver, es una diferencia que yo siempre intento remarcar mucho. No tiene nada que ver presentar un This is Fútbol o participar como comentarista en un This is Fútbol o en una retransmisión de tiempo de juego solo para cope.es de un partido de Champions, Ujú. por ponerte un ejemplo, o de un partido de un mundial.
No tiene nada que ver eso con entrar para contarle a Paco González en tiempo de juego a las 6 de la tarde un United Arsenal. Claro. Con entrar medio minuto con Juanma Castaño y que te pregunte por el rival del Madrid o del Barça o del Sevilla o del Atlético del día siguiente. No tienen nada que ver. O comentar un partido en DAZN o en Movistar, hacerlo en Televisión Española o en Teledeporte. No, Exacto. no tienen nada que ver. Entonces, son medios muy distintos, son circunstancias muy diferentes y cada uno demanda lo suyo. Y hay que saber también, eso también te lo da la experiencia Sí, y el haber tocado muchos palos, claro. hay que también saber la diferencia de estar en una retransmisión en Teledeporte a estar en un partido de Movistar o en un programa específico de DAZN o en un programa de Radio Marca o en un podcast de This is Football a hacerlo en una intervención de un programa Claro. de, de una cadena generalista que tiene 700.000 oyentes a la 1 de la mañana. Claro, No tiene efectivamente. nada que, no tiene nada que ver unas cosas con las otras. También te quiero preguntar, porque lo habrás escuchado muchas veces, cada vez veo más, no sé si haters o reticencia con la Premier, y cada vez leo a más gente que dice, bueno, la liga de los dopados. Y ya ese término no lo había leído hasta hace poco, pero ya cada vez que lo empiezan a utilizar más por las cifras que estamos hablando, ¿no? Un Isaac que se va por 70 kilos al Newcastle, que es una barbaridad. El United, que a ti no te ha contactado, pero a lo mejor en cualquier momento te llama, que es una posibilidad. Que el último nombre es Serginho Dest, y después de fichar a Anthony y compañía. Claro, ¿tú eso cómo lo ves? Porque has podido ver esa transición durante los últimos 20 años, que hace 20 años la Premier ya era referencia, pero es que ahora, en términos económicos, está muy por encima económicamente del resto de ligas. Y eso se lo han trabajado ellos Sí. y bueno, odiadores siempre van a surgir en redes sociales de cualquier tipo de cosa. O sea, odiadores siempre va a haber. Yo que soy una persona bastante afable, bastante sensata, yo creo, bastante pacífica, que no me gustan los conflictos, no me gusta meterme en líos. Me he metido en varios líos en Twitter. Quiero decir, hasta yo me he metido en líos en Twitter, ¿me entiendes? Entonces siempre va a haber gente que odie. ¿Y la que odien a la Premier? Pues, muy bien. A mí me parece la mejor liga del mundo. La sigo desde hace 30 años y me dedico profesionalmente a informar y a analizar esa liga desde hace 23 y te digo que pocos productos como ese, de bien vendidos, de bien Sí. diseñados y de bien organizados. Por no decir ninguno. El otro día me achacaban que dijera que la Champions era un producto muy bien vendido por la UEFA. Es verdad que la temporada pasada pasó la vergüenza de la final de París Ujú. y lo del sorteo de octavos, pero quiero decir, si coges toda la trayectoria de la Champions League, cómo organiza la UEFA la Champions League, que la ha convertido en la joya de la corona del Ujú. fútbol mundial, Ujú. Claro, tiene cosas que la Conmebol intenta copiar constantemente con total. la Libertadores, que es Sí. algo, y la Sudamericana, que es algo imposible de hacer porque son culturas muy distintas y son medios muy, muy distintos. Con la Premier, a nivel de ligas, es eso. O sea, quiero decir, claro, tienen mucho más habitantes, que es una defensa que se suele hacer desde aquí, ¿no? Tienen muchos más habitantes, tienen muchos más abonados a la tele de pago, todo eso es cierto, tienen mucho más mercado internacional. Ujú. Bueno, también se lo han trabajado el mercado internacional, quiero decir. Sí. Está muy relacionado con su cultura, es cierto, pero la Premier ha sido internacional y la Premier ha sido global desde que nació, desde que nació. Y la liga ha sido global desde hace unos poquitos años para acá. Total. Sí, sí. Han hecho un trabajo que yo creo que les está reportando ahora eh, su supremacía, por decirlo así, que son muy endogámicos. Bueno, es que los ingleses son muy endogámicos, quiero decir, no solo la Premier, eh, es que es Claro. así. Entonces, ellos, ¿qué quieren? Crecer lo máximo posible y ampliar la distancia con los demás lo máximo posible. Y tampoco podemos achacarles nada por ello. Claro. Ellos que vendan su producto y que hagan su producto lo mejor que puedan y nosotros tendremos que hacer el nuestro lo mejor que podamos. Pero vamos, ahora mismo comparar ligas es una cosa que hasta me parece un poco absurda, porque es que Sí. no hay color. O sea, es que no lo hay. Sí. Es así. En cuanto a nivel de jugadores, de plantillas y también de espectáculo, porque al final los partidos de la Premier en muchas ocasiones incluso Pero despiertan más interés que alguno. de Sí. organización de interés, efectivamente, de interés, de organización, de forma de hacer las cosas. Bueno, pues
que no hay color. Hay un argumento que se suele usar aquí, que es cierto, que a pesar de esa inferioridad, nosotros hemos Ya, sabido mantener ese nivel de resultados que nos permitía tener la hegemonía del fútbol europeo en cuanto a competiciones sí. continentales. Hasta hace poco sí, ahora no. Ahora hay un elemento de nuestro universo que se llama Real Madrid, que está por encima de todo lo demás Sí. y que es el que está marcando la diferencia, pero no puedes hacer la trampa que Fouto lo hace a veces, y yo le he regañado por ese motivo, de coger Real Madrid como liga española, porque está haciendo trampa. Ya, Al final no es la liga la que se está posicionando en lo más alto. sí. Al final es el Madrid el que ha tenido esos años de dominación, pero si acompañas con la liga, pues yo creo que no lo es tanto, a pesar de los éxitos en la Europa League de Atlético de Madrid, de Sevilla o de la presencia del Villarreal en las semifinales Claro, de la Champions. Yo creo claro. que esa tendencia a la baja de nuestra liga y al alza de la Premier, yo creo vamos, si repasas resultados y ves el recorrido de las competiciones europeas los últimos 5 años, te Total. vas a dar cuenta de lo que es. Total. Solo hay que Incluso, coger, solo hay que coger los resultados, nada más. sí, incluso da la sensación de lo que tú has dicho de que en España se maximizan por encima de las posibilidades según las plantillas. Más allá del Real Madrid, que evidentemente en la pasada Champions remontó en cada eliminatoria, pero que un Villarreal se cargue a un Bayern de Múnich y llegue a unas semifinales, eso al final es maximizar por completo el Y a rendimiento. la Juve primero. Y a la Juve, ¿cierto? Primero. Es maximizar por completo el nivel de la plantilla, más allá de que Emery sea un estratega maravilloso en los partidos a do de vuelta y demás, pero al final es, No, y de lo bien que se están haciendo las cosas en Villarreal, porque al final es un modelo de claro, club. El exacto. Villarreal es un modelo de club. Y eso Es así. escapa del ejemplo del resto, a lo mejor, de lo que es la liga, ¿no? Porque tú comparas una plantilla del Villarreal con la de, no sé, el Arsenal esa temporada o con la del propio Chelsea y por decir, bueno, el Villarreal a lo mejor está un poquito por debajo, pero luego, cuando llega a la competición continental, se maximiza, ¿sabes? Es como que Sí. se perfecciona el punto de esa. Y también, no recuerdo, bueno, el propio Guardiola dijo el otro día, o quién lo dijo, a lo mejor tú me corriges, que la prioridad para el City era la Premier y no la Champions. ¿Lo dijo Chiqui, puede ser? Sí, lo dijo Ferran. O Yo Fe- creo que lo dijo Ferran Soriano. sí, claro, esa mentalidad existe en Inglaterra. Sí, por supuesto. Hay que entender también, no es una fanfarronada, Sí, es sí, es que, verdad. es que, es que es su pensamiento. Y no digo el de Ferran Soriano, digo el cultural. O Sí, sea, sí, sí. en la Premier se piensa que lo más importante es la Premier. Eso quiere decir que no quieran mandar en Europa. No, porque saben que la hegemonía también pasa Claro. por mandar en Europa. Y al final, un título de Champions es más palmarés, es más ingresos, al final revierte en todo, ¿no? Pero que su primer objetivo es la Premier, bueno, es que eso te lo puede decir cualquiera Sí. que viva la Premier en el día a día. O sea, es que ellos piensan así, es que de verdad lo piensan. Total. Por eso lo dicen. Mm. Y llegando ya a las últimas preguntas, no te quiero tampoco entretener mucho más. No te eh, preocupes. te quiero preguntar, ¿cómo ves la actual temporada en la Premier? Porque estamos viendo que el Liverpool ha empezado un poco mal, también con muchas bajas, pero no deja de sumar, creo que un punto de. No, ¿cuántos? Ya se me ha ido No, y la goleó cifra. el otro día. Es verdad, El otro día tenía es dos puntos. cierto. Tenía 2 puntos de 9 Sí, y goleó el otro día y se puso con 5. 5 de 12. El City, que también ha empezado. El Arsenal El realmente City está tiene 10 muy de bien. 12, el Arsenal es el único que tiene Sí. pleno. ¿Cómo ves la temporada? Porque parece, ojalá, que el Arsenal se mantenga ahí hasta el final, porque realmente sería bueno para la competición con ese Gabriel Jesús que está haciendo maravillas, la verdad. Claro, en la jornada quinta, que llegamos esta semana, entre semana, la jornada quinta, el fin de Sí, semana será la sexta, hacer una previsión de cómo va a terminar es es muy chungo, complicado. es muy difícil. Eh, pero en estas primeras jornadas me está dando la sensación, que puede que me equivoque, porque la temporada es muy larga, y además partida en la Sí, mitad por un mundial, y además con calendario navideño como siempre, porque el Boxing Day lo van a mantener. Eh, Me está dando la sensación de que no va a ser una liga de 90 y tantos puntos mm, los dos primeros, o el líder que termine campeón. Esa sensación me está dando y sí. creo que es muy bueno para la liga, porque si ya era una liga en la que hay 6 grandes equipos que normalmente son los favoritos para entrar en los 4 puestos de Champions, si hubiera, en vez de una carrera de 2, como ha habido en los últimos años Ujú. entre City y Liverpool, una carrera de más hasta el final, sería bueno para el producto, bueno para su audiencia
Y yo creo que también, o sea, para el campeonato en general en sí sería algo muy beneficioso. Entonces, porque al final la gente también quiere emoción. Y Hombre, si al final en la última jornada, en las últimas jornadas, llegas con 3, 4 equipos candidatos a ganar el título, la Premier subirá un poquito más todavía el nivel. Entonces, yo creo que por la pinta que tiene el arranque de temporada, puede ser que este año en la Premier veamos un campeón de bastante menos de sí. 90 y muchos puntos. Y eso yo creo que es bueno. Y además también porque en Inglaterra hay más competiciones, tienen 2 competiciones coperas, luego tenemos el Mundial. Claro, además que esa generación de narrativas allí también es muy importante, que durante los últimos años ha sido City-Liverpool, la mayoría del City, pero claro, añadirle un tercer equipo como un Arsenal, no sé, un Tottenham, un Chelsea, aunque... pero bueno, que no deja de ser importante también para hacer crecer esa audiencia. Sí, a ver cómo se comporta el Chelsea, a ver cómo reacciona este United, que Bueno, ahora mismo está priorizando sacar sí, resultados adelante total, y trabajar a partir de ahí. Eh, yo le tengo mucha fe al Tottenham de Conte, sí, porque al final es un entrenador que Conte es mucho. muy pesado, pero al final es muy metódico, Sí, mm, eh, demasiado, estructurado, sus equipos eh, van a una con él, sí. sí, demasiado tiquismiquis en el Sí, trabajo, por decirlo de una forma más coloquial. Pero claro, cuando el equipo se lo cree, cuando él hace un vestuario fuerte y cuando el equipo empieza a funcionar y a sacar resultados, cuidado con sus equipos. Y ha empezado muy bien la temporada, y es que el Tottenham tiene solidez defensiva ahora mismo, tiene un buen centro del campo y sobre todo un ataque que no envidia a ninguno de la Premier, y que además tiene 4 piezas para jugar. sí, El Tottenham tiene a Harry Kane, tiene a Son Heung-min, tiene a Kulusevski, que son los titulares, pero luego tiene a Richarlison, que es un tipo que ha sido titular en la selección brasileña y que en el Everton ha dado un salto de nivel. sí, Quiero costó una decir, pasta, sí, sí. y costó mucho dinero. Entonces, yo creo que el Tottenham, si convive bien con esa exigencia, que para algunos equipos es muy grande, de compaginar con campeonato doméstico con Champions e intentar llegar lo máximo posible a Champions. Tenemos al Tottenham de Pochettino, que llegó a una final y la perdió. Efectivamente. Pero es muy difícil. Para equipos que están normalmente poco acostumbrados a eso, a veces es difícil. Entonces, si es capaz de compaginar eso, ojo con el Tottenham. Y luego el Arsenal de Arteta, que ha empezado muy bien y que yo creo que le va a venir muy bien esta solidez de resultados al principio para tener una dinámica buena. Es verdad que la temporada pasada empezó perdiendo los 3 primeros partidos y algunos pensábamos que el Arsenal iba a terminar Sí. peleando por no bajar a Champions. Y luego, pues es que se rehizo y terminó bien la temporada. Y luego incluso se llegó a dudar de la continuidad de Arteta en algún momento. Yo recuerdo que empezó, incluso hubo dudas la temporada pasada y ya luego ha comenzado bien. Estuvo a punto de caer, yo creo que Sí, estuvo cerca de, sí, de sí, caer. sí. Y bueno, lo mantuvieron y acertaron, como pasa en algunas ocasiones o en muchas Sí. ocasiones en el mundo del fútbol. Y que además ese documental de Amazon Prime del All or Nothing le ha dejado en un buen lugar. Yo las críticas que he leído es que a él por lo menos, con sus memes y sus cosas, de algunas cosas, pero que le ha dejado en un buen lugar de cara a la afición y también un poco de cara a ese producto también de lo que es la Premier. Te quiero preguntar también tú cómo encaras este Mundial de Qatar, que va a empezar en noviembre, va a terminar en diciembre, tanto como aficionado como periodista, porque eso al final es una cosa completamente nueva, va a partir la temporada en dos. Bueno, sabemos por el motivo que es, las fechas que son. ¿Tú cómo lo vas a encarar tanto profesional como aficionado? Como aficionado, intento que no se me olvide, porque al final cuando uno es muy aficionado al fútbol, le encanta el fútbol desde pequeño y ha idolatrado los mundiales, el tipo de competición que Claro, era, también un poco esa identificación con tu país, tu selección, compitiendo contra otros, tiendes a, aunque tengas ya una edad, idealizar esa cita. Eso en cuanto a aficionado. Yo intento no olvidarme de las circunstancias que han ya. rodeado este mundial, del hecho escandaloso y bochornoso y lamentable de que miles de trabajadores, que estamos hablando de una cosa brutal, miles de trabajadores hayan fallecido en la construcción de los estadios de este mundial
intento que no se me olvide y además intento que si tengo la oportunidad pueda recordarlo, que no hay que olvidarse durante todo el Mundial, Ya, no hay que olvidarse de esa circunstancia. Y después, yo soy un profesional que me dedico al periodismo de fútbol y llevo 8 meses preparándome el Mundial para cuando llegue el Mundial estar lo más mejor capacitado posible para saber cómo juegan las 32 selecciones del Mundial. Y voy a intentar hacer mi trabajo todo lo mejor que pueda. Voy claro. a intentar cubrir todos los cometidos que tenga durante el Mundial. Creo que desde aquí, creo que no me tocará ir, pero desde aquí, desde Madrid, desde los estudios centrales de la radio, de la mejor forma que pueda. Que eso me vale el calificativo de hipócrita o demagogo. Bueno, pues lo llevaré en Ya. el. Quiero decir, lo asumiré y ya está. No tendré problemas. Pero yo entiendo que la postura del aficionado es una, o la postura del niño al que con 8, 9, 10 años, 12 años le fascinaban los mundiales y era una de las cosas que más ilusión le hacía seguir, eh, puede verlo el niño de 12 años de una forma y puede verlo el periodista Claro, de 42 de otra. Yo creo. sí. Lo intentaré. Sí, yo ahí estoy bastante de acuerdo porque al final, a lo mejor no, seguro, es el primer mundial para muchos niños, precisamente, claro, evidentemente, por tema de edades y demás, y al final esas narrativas no se pueden perder siendo conscientes en todo momento de las circunstancias del mundial, de lo que se puede hacer y lo que no allí, de cómo se llegó a ese mundial, según dijo France Football. Todo esto es un caldo de cultivo que evidentemente no deja en buen lugar al aficionado al fútbol, digamos que lo sigue del día a día, pero es un mundial de fútbol y tenemos que vivir con ello. No sé si tienes la impresión que a nivel deportivo es realmente muy impredecible este mundial, porque se habla principalmente, o también porque allí llevan hablando del Mundial 3 años de Argentina, por ejemplo, que lleva una racha impresionante sin perder ningún partido. Luego tenemos a una Inglaterra, que es una selección cada vez más talentosa, más joven. Luego tenemos la España de Luis Enrique, que genera dudas para unos, para otros no. Aquí le damos vueltas constantemente a todo. No sé cómo valoras este Mundial a nivel deportivo, porque no hay una favorita clara. No hay una favorita clara. Hay a lo mejor 3, 4 equipos en un primer Mm. escalón y en un segundo escalón, pero está todo muy abierto. Para mí están en una primera línea para ser campeones Brasil, Argentina y Francia. Yo Ujú. pongo a esas tres selecciones por delante. Y después hay una segunda línea de selecciones que pueden sorprender y llegar a las últimas rondas y hacer un buen campeonato, entre las que meto a la selección española, porque la selección española eh, viene en circunstancias muy determinadas de ser semifinalista de una Eurocopa y dejando una Total. imagen bastante buena en el torneo. Eh, Además tiene un entrenador muy bueno, a mí Sí. Luis Enrique me parece muy bueno, tiene sus cosas como todos, eh, pero al final es un entrenador muy bueno y eso se está notando para bien en la selección. Entonces, eh, en cuanto a la nómina de favoritos, yo lo veo así. Y después hay que tener en cuenta varias cosas de este mundial. Lo primero es que, eh, lo primero y una de las cosas más importantes es que los campeonatos domésticos van a parar solo unos días antes del mundial y Ujú. que las selecciones van a tener muy poco tiempo y los seleccionadores van a tener muy poco tiempo para juntar a sus jugadores, ver cómo están, hacer entrenamientos de recuperación y ya ponerse a preparar los planes de partido contra sus rivales de la primera fase y después no van a tener tiempo tampoco para, o sea, quiero decir, va a haber muy poco margen para trabajar por parte de los profesionales, de los cuerpos técnicos. Y en cuanto a los futbolistas, claro, hay que tener en cuenta la carga de trabajo, hay que tener en cuenta que va a haber lesiones, va a Sí, haber lesiones antes del Mundial, es que es inevitable, o obvio. sea, va a haber sobrecargas y va a haber futbolistas que no van a poder llegar en condiciones o que incluso se lo van a perder. Hemos visto el caso de Corona, que es titular en México con el Sevilla, pero es que va a haber más casos. O sea, es que va a haber más casos de lesión, seguro. Entonces, bueno, en esas circunstancias vamos a llegar. Y además se va a disputar en unas fechas que nunca se ha disputado. eh, y en medio de la temporada que luego hay que reanudarla. Exacto. Entonces, claro, todos esos factores, eh, tanto físicos como tácticos, como anímicos,
todas esas circunstancias va a haber que tenerlas en cuenta en un campeonato que, bueno, es, como tú dices, va a ser impredecible, porque Sí. no sabemos lo que nos vamos a encontrar hasta que nos lo encontremos. Claro, por eso las listas ahora de septiembre de partidos amistosos van a ser clave, porque realmente ya son las últimas probaturas de los seleccionadores ahora en el parón de septiembre, para ver un poco los bloques, aunque ya están bastante formados, pero cuestiones de última hora. Y también lo que decías ahora, desde el plano físico, ¿tú cómo crees que puede encarar un futbolista esta situación? Porque el Mundial se disputa a finales de noviembre, la final es el Sí, 18 de diciembre. Y en Inglaterra hay Boxing Day, me refiero que va a ser terminar el Mundial y ya van a estar casi jugando. Claro, para un futbolista internacional, que seguro que hay de la Premier en la final, sea del equipo que sea, claro, tiene que ser muy difícil que te proclames campeón del mundo y que ya a los 7 días, oye, vuelta al equipo local a jugar la competición. Es realmente muy sí, complicado físicamente y mental también. probablemente haya más rotación en esas primeras jornadas Sí, después del joder. Mundial, probablemente haya más descanso para los futbolistas que han tenido más carga de partidos. Bueno, en realidad esta pregunta la debería contestar un especialista, eh, pero, pero bueno, desde fuera un poco y con el desconocimiento que yo tengo en ese aspecto, eh, supongo que las cargas de trabajo, supongo que las dinámicas ya han cambiado en esta pretemporada en Ujú. los clubes, y que también los clubes y las selecciones están en una comunicación constante respecto al estado Claro. físico de los jugadores y de cómo están, de cómo se encuentran, de cómo está siendo su adaptación al arranque de temporada. Bueno, todo eso yo creo que los departamentos médicos seguro que lo tendrán en Seguro. cuenta y trabajarán de la mejor forma posible para que esos futbolistas estén durante la cita al máximo posible y después tengan también un periodo de nueva pretemporada, por decirlo así, en el Sí. que puedan bajar primero, dejar después de esa tensión tan fuerte de disputar un mundial y volver a adaptarse otra vez al regreso de la competición. Mm. Y ya las dos últimas, ¿tú qué Ujú. futbolistas guardas un especial cariño? Hablo de fútbol internacional. Bueno, si me quieres hablar también de alguien de aquí, pero ¿qué futbolistas te han marcado a ti como espectador, como aficionado al fútbol? Yo de pequeño, cuando tenía, pues no sé, serían 13, 14, 15 años, 16 años, me maravillaba cómo era Michael Laudrup, por ejemplo. O sea, esa figura del centrocampista totalmente elegante, con una capacidad asombrosa para dar un pase que nadie ve o encontrar el hueco determinado para poder llevar el balón donde otros no son capaces de llevarlo. eh, esa magia, esa calidad, ese talento. Bueno, yo con Michael Laudrup reconozco que disfrutaba mucho y además hasta intentaba un poco, en cierto modo, imitarle. O sea, Ujú. eh, cuando jugaba al fútbol intentaba jugar en esa posición y también Claro, hace- exageraba mucho, pero retener el balón, esperar hasta el último momento, buscar el hueco disponible para poder meter ese pase mágico que él sería capaz de meter. O sea, yo también me intentaba imitarle, supongo con un muy escaso éxito. Y antes me comentabas que no sabes si vas a poder continuar mucho más con la rutina de fútbol internacional y también te gustaría abrirte pues a lo que me dijiste, ¿no? Podcast, programas, etcétera, donde puedas desempeñar otras facetas periodísticas y de comunicación. Pero en el Ujú. medio a largo plazo, ¿cuáles son tus principales objetivos? Porque al final ya, de cara a lo mejor a una persona que es más joven y que dice, bueno, es que él realmente ya ha hecho muchas cosas, es decir, mundiales, Eurocopas, la Champions, etcétera. Claro, ¿qué objetivos tienes tú ahora en este punto de tu vida profesional? Sí, en realidad tengo una espinita, que es una espinita que es grande, que es que yo he hecho tengo muchas horas de vuelo en antena y que eso es muy bueno y me ha enseñado mucho. Y en redacción, pero muy pocas fuera de la antena y de la Ujú. redacción. O sea, al final, en coberturas en estadios, en poder hacer mi trabajo en el estadio, teniendo contacto con el profesional, conociendo también mejor a las personas, al futbolista, a las representantes Claro. que le llevan, a la gente que le lleva la comunicación, tener ese contacto personal de tú a tú, visual y humano, que yo creo que también es necesario en esta profesión, a mí me ha faltado.
Es verdad que es una de las cosas que no he podido hacer y me hubiera gustado pues, poder salir más y cubrir más eventos. Dices tú, mundiales. Yo eh, al Mundial de Brasil de 2014 me fui por mi cuenta y al Mundial de Rusia de 2018 casi tuve que suplicar a la radio poder ir. Y al final tuve la oportunidad de ir y lo agradezco mucho, pero no había visto un IBC por dentro, un centro Ya. internacional de prensa en mi vida y llevaba 20 años dedicándome a eso. Eh, yo me dedico a la Champions desde hace más de 20 años y eh, por poner un ejemplo muy significativo, eh, mi primer partido si no recuerdo mal, mi primer partido de Champions en un estadio fue el Villarreal Juve de la temporada pasada. Ujú. Y mi primera semifinal fue el Manchester City-Real Madrid, Real Madrid-Manchester City en el Bernabéu de la temporada pasada. Quiero decir, Ya. que me han faltado ciertas cosas que a mí me hubiera gustado hacer y que si bueno, tengo la oportunidad de hacerlas en el futuro, pues probablemente me gustaría hacerlas. Y si mi trabajo me lleva por otro lado o mis exigencias me llevan por otro lado, pues nos adaptaremos y ya está. Claro. Pero es verdad que sí que tengo aparte de que mi camino yo creo que está eh, evolucionando y adaptándose y voy cambiando, yo sí que creo que, bueno, si tuviera la oportunidad de acudir más al estadio o de ver más competición en directo y poder desempeñar mi trabajo ahí, pues no sé, la verdad es que estaría muy bien. Claro, y que además todavía te queda bastante carrera, por lo que, oye, nunca se puede decir que no haya muchos años, pero Ojalá todavía me quede mucha carrera, ojalá me quede mucha carrera. esperemos que sí. Fernando, ha sido un placer tenerte por aquí. La gente por el chat dice magnífica charla. Ha sido un placer tenerte por aquí, haber podido hablar un poco acerca de tu trayectoria, El placer ha sido mío. de fútbol internacional y un poco de lo que te mueve, ¿no? Que eso es lo importante. En el turismo deportivo, al final también te dedicas a lo que te gusta. Es decir, que te podría gustar otras áreas y Eso demás, es, eso es cierto. pero te gusta el fútbol, te gusta el deporte y mira, tienes el privilegio de poder hablar de ello incluso en antena y de decir, oye, Sí, mira, por eso yo lo he dicho en la charla sí, y lo digo muchas veces, que yo soy un privilegiado y soy consciente de que soy un privilegiado. Eh, luego, claro, vas queriendo adaptar tus claro, necesidades o tus gustos hacia lo que tú quieres, pero es verdad, y todos los trabajos tienen sus cosas, todos total, los trabajos. Por mucho que te guste tu trabajo, hay aspectos de tu trabajo que lo normal es que no te guste. claro. Siempre, ¿eh? Sí, 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 sí. Quiero decir, en prácticamente todos los casos que yo conozco. Entonces, sí que soy un privilegiado, pero bueno, también quiero decir, el camino ha sido largo y duro, ¿eh? Que Sí. Claro, no te he caído del también, cielo, efectivamente, claro. también hay que tenerlo en cuenta. Sí. Pues ha sido un placer, Fernando. Nos vemos. Igualmente, José Miguel, el Chao. placer ha sido mío. Hasta la vista, chao. Chao, chao.